שלום, אנחנו בשיעור בנושא פסח, נקרא קטעים נבחרים מהמקורות. Hola, estamos en la lección sobre el tema de Pesaj, de las Pascuas. Leeremos extractos selectos de las fuentes. Pueden encontrar los materiales de estudio en Svivat Tová y en el sistema Arbut. Quien quiera que haga una pregunta en el sistema Arbut, por favor utilicen un micrófono apto y verifiquen antes que esté funcionando bien. ¿No se escucha, Rav? Nosotros hemos atravesado preparaciones a este estado de Pesaj, de Pascuas, y nosotros hemos entendido que es imposible sin ascensos y descensos, porque a través de los descensos el Creador nos da el deseo de recibir a nosotros la inclinación al mal, como es llamada, la distancia de Él, para que nosotros sintamos cuán lejos estamos, y a través de la buena inclinación nosotros nos vamos acercando hacia el Creador, y de todos los estados de cercanía y distancia, de distancia y cercanía, más y más. A través de eso nosotros sentimos nuestros estados. Como nosotros nos vamos acercando al propósito de la creación. Y el propósito de la creación es adherirse al Creador, estar cerca de Él sin ninguna limitación. Y de acuerdo con esto, nosotros tenemos que sentir cuán lejos estamos de Él. Y entonces, a través de ascensos y descensos, con descensos primero, la distancia primero y después ascensos, acercándonos a Él, a través de estos pasos, nosotros en última instancia alcanzamos un estado en el que nos encontramos en adhesión con el Creador. Y es imposible tener un ascenso sin un descenso que lo anteceda, previo. Entonces nosotros tenemos que acostumbrarnos a esto y saber cómo atravesar estos estados y cómo tenemos que respetar los descensos, porque en ellos nosotros adquirimos y reconocemos y obtenemos el estado de ascenso que viene después de él. Entonces no puede haber un ascenso que sea mayor al descenso previo, y en cada descenso nosotros por eso tenemos que ya empezar a entender y sentir y detectar el ascenso que viene después. Y así es como avanzamos. Es decir, que todo nuestro camino se da a través de ir hacia abajo y después hacia arriba, descenso y ascenso. Primero nosotros sentimos que nos alejamos. Nosotros no estamos bien, que nuestras conexiones desaparecen, incluso en nuestra vida corporal, y después lo contrario. Nos acercamos a la espiritualidad por encima de eso y vamos con más profundidad, de una forma más y más tangible en ella. Y es así como a través de ascensos y descensos, primero el descenso y después el ascenso cada vez, a través de eso nosotros nos vamos acercando hacia el estado que es completo y que consiste solamente en ascensos, que es la corrección completa de todos los descensos. Solo ascensos. Nosotros leeremos lo que nos ha escrito a nosotros Bala Sulam. Y nosotros avanzaremos también hacia esto en nuestra vida, en nuestros ejercicios. Y entonces nosotros atravesaremos algunos estados más así por delante nuestro hasta que veamos
que está frente a nosotros la corrección final. Mientras tanto, ya tenemos una pregunta de las mujeres de Turquía 1. Por favor. ¿No se escucha? לא שומעים אתכם. מיקרופון לא עובד אולי? Escuchamos, no funciona el micrófono, quizás. עכשיו Geliyor שומעים, mu? כן. No. Kişi sürgün koşulundayken niye özlem duyuyor? שלום רב, כשאדם נמצא במצב הגלות, Hola, Rab. Cuando la persona está en un estado de exilio, ¿qué es lo que anhela? Rab, anhela la redención. Anhela salir del exilio. Pero todas estas preguntas, y nosotros todavía tenemos que conversar, ¿qué es lo que es el exilio? ¿Qué tipo de estado? ¿Es un exilio material? ¿Un exilio espiritual? ¿Consiste el exilio en alejarse de los amigos o no estar satisfecho con la vida material de uno? Entonces tenemos que escudriñar aquí de qué tipo de estado estamos hablando, qué sentimos, de qué hablamos al hablar del exilio, y de todas estas formas tenemos que discernir lo que es importante, que la vida corporal no es importante para mí, lo que es importante para mí es acercarme al Creador. ¿Estoy yo en una sociedad que puede acercarme al Creador? A través de conectarme con estos amigos, puedo yo conectarme más y más con ellos y con el Creador dentro de este grupo, dentro de ellos. ¿Cómo posiciono yo lo que es importante en mi vida? ¿Con qué estoy feliz y con qué no estoy feliz? Entonces, si la persona organiza su vida de forma correcta y se dirige a sí mismo hacia la meta, y ve delante de él estos hitos que lo conducen a él hacia la meta, entonces se encuentra en el camino correcto. Y por eso es lo que preguntó Abraham. Miren el título, la pregunta de Abraham. ¿Cómo sabré yo que lo heredaré? Es decir, ¿cómo sabré yo que estoy en el camino correcto? Esto es el texto. Entonces leemos el extracto número 1. Sí. La pregunta de Abraham es, ¿cómo sabré que la heredaré? Y estamos en el extracto número 1 de Bala Sulam. La herencia de la tierra. No es posible que las almas reciban la beneficiosa recompensa para lo cual creó al mundo y las almas, sin que tengan un cli, una vasija lista para recibirla. Y el hombre puede conseguir este cli solamente mediante el esfuerzo y la molestia que causa el cumplir las mitzvot, los preceptos, contención y luchas que el hombre mantiene con la tendencia al mal y con los muchos obstáculos e inconvenientes, pues esta aflicción y esfuerzo en la Torah y mitzvot forman un cli para el alma, para que esté lista para recibir todo el placer y la bondad, lo cual creó para todas las creaciones. De nuevo, extracto número 1. No es posible que las almas reciban la beneficiosa recompensa, para lo cual creó al mundo y las almas, sin que tengan un cli, una vasija lista para recibirla.
Y el hombre puede conseguir este Kli solamente mediante el esfuerzo y la molestia que causa el cumplir las mitzvot, los preceptos, contención y luchas que el hombre mantiene con la tendencia al mal y con los muchos obstáculos e inconvenientes, pues esta aflicción y esfuerzo en la Torah y mitzvot forma un Kli para el alma, para que esté lista para recibir todo el placer y la bondad, lo cual creó para todas las creaciones. Bueno, por el momento no veo preguntas. Continuemos. Después regresaremos más adelante porque todo este tema requiere entrar en él, ir profundizando. Extracto número 2 de Balasulam. Se necesita una gran preparación para heredar la tierra, pues toda la virtud de la Torah y las mitzvot dependen de ella, que a través de ella consiguen toda la abundancia y la bondad que pensó el Creador para todas las almas de Israel antes de crearlas. Por lo cual se asombró Abraham, ya que no entendía de dónde tomarían kelim de recepción tan grandes para conseguir la santidad de la tierra, hasta que el Creador le dijo que el esfuerzo en la Torah y mitzvot en el exilio de Egipto los preparará en estos grandes kelim y serán dignos de la tierra sagrada. שוב קטע 2. צריכים De nuevo, extracto número 2. Se necesita una gran preparación para heredar la tierra, pues toda la virtud de la Torah y la dependen de ella, que a través de ella consiguen toda la abundancia y la bondad que pensó el Creador para todas las almas de Israel antes de crearlas. Por lo cual se asombró Abraham, ya que no entendía de dónde tomarían kelim de recepción tan grandes para conseguir la santidad de la tierra, hasta que el Creador le dijo que el esfuerzo en la Torah y mitzvot en el exilio de Egipto los preparará en estos grandes kelim y serán dignos de la tierra sagrada. ויהיו ראויים לארץ הקדושה. זאת אומרת, זה לא בעיה לברוח. Es decir, que no es un problema escaparse de Egipto, escaparse del ego. La cuestión es que a través de estar inmersos en el ego y luchar para salir de él y lidiar con él de una manera en la que nosotros queremos salir de él pero no podemos, a través de eso nosotros recibimos de nuestro ego, de nuestro deseo de recibir, vasijas nuevas, adicionales, grandes vasijas, a través de las que nosotros podemos de hecho descubrir las verdaderas lecciones de la nueva tierra. Bueno, empecemos por Petah Tikva 6. Rab, estamos empezando hoy un estado intensivo hacia el estado de las Pascuas. ¿Cuál es el énfasis en este estudio que tendremos en el mes por venir?
Rav, no es hacia las Pascuas que nosotros estamos estudiando las festividades de la manera en que ellas aparecen en nuestro calendario, como si se tratara de tiempos que uno puede pegar en una pared y seguir eso, sino que nosotros estamos siguiendo nuestro camino de avance hacia la corrección final. No es un camino corto, incluye muchas fases, y ahora esta fase que se encuentra cercana a nosotros es sobre la que tenemos que aprender sobre nosotros mismos y sentir dónde nos encontramos respecto de ella, es decir, que nuestra naturaleza es un deseo de recibir y que nosotros tenemos que empezar a aprender a relacionarnos con ella de manera correcta. Y relacionarnos con ella de manera correcta es como todo en la vida. Para eso tenemos que sentirla tanto como buena como mala. Y ese estado en el que nos encontramos, ¿por qué ese estado es llamado exilio? ¿Por qué es llamado Egipto? ¿Por qué tenemos que atravesar ese estado, es decir, estar en exilio, estar en Egipto? Esto es para cada una de las personas que después quiera alcanzar la tierra de Israel, el éxodo de Egipto. Los grados superiores, los grados espirituales, todas esas cosas se aprenden específicamente al estudiar el estado del exilio en Egipto, de estar lejos de la espiritualidad, lejos de la Kedusha, la santidad. Y cuando nosotros estudiamos este buen estado de exilio, cuán positivo es para nosotros, cuánto nos enseña, cómo nos educa, nos forma de manera. Entonces lo entenderemos mejor y seremos capaces de salir del exilio. Y para entrar en Israel tenemos primero que estar en exilio. ¿De qué se trata realmente el exilio? Tendremos que aprender, no se trata de un exilio material. No es que tú no tengas nada para tomar, para beber o para vestirte. No se trata de algún trabajo duro, físico, sino que más bien al contrario, el exilio, nosotros tenemos que identificarlo como el exilio de la espiritualidad, pero nosotros no sabemos del todo todavía qué es la espiritualidad. Entonces es precisamente cuando estamos en ese estado llamado exilio que empezamos a sentir qué es la espiritualidad, dónde es que existe, por qué nos encontramos lejos de ella, qué nos está faltando para ella, para qué necesitamos la espiritualidad, por qué. Y entonces poco a poco nosotros comenzamos a recibir vasijas, carencias por la espiritualidad. Y cuando estas carencias alcanzan la dimensión completa, entonces nosotros salimos del estado llamado exilio. Y entonces realmente se nos presenta a nosotros como algo intolerable y salimos de él, emergemos de él. Entonces el estado en el que nos encontramos ahora, y nosotros estamos empezando a aprender qué es el exilio y la redención,
Este estado es necesario. Es necesario. Pregunta, ¿qué puede acelerar en nosotros la sensación de estos estados para que nosotros sintamos en estas lecciones estos estados de una forma precisa en nuestros cuerpos, no teóricamente, sino de manera bien tangible? Rav, si nosotros no aprendemos qué es el exilio, entonces no seremos capaces de saber si estamos en él o no. Nosotros tenemos que aprender sobre nuestro estado y determinar, de acuerdo a lo que nosotros aprendemos, si estamos nosotros en el exilio o quizás nos encontramos ya después del exilio. Nosotros no estamos mirando aquí a la geografía terrestre o este tipo de cosas que se estudian en la escuela, sino que estamos mirándonos a nosotros mismos, y es que yo siento en mí mismo dónde me encuentro. Si yo determino que quiero alcanzar la espiritualidad, el estado del alma, y eso tiene que abrirse a mí y tienen que mostrarme el mundo espiritual, entonces el Creador lo llena con un estado llamado la redención. Entonces, de acuerdo con esto, yo tengo que sentirme a mí mismo ahora en un estado llamado exilio. Que uno dice aquí en el extracto que la preparación incluye al exilio así como al estudio de la Torah y la mitzvot. Entonces, ¿en qué coinciden estos dos procesos? El exilio con el estudio de la Torah. Rav, nosotros descubriremos todo eso en el camino. Altia 4. Gracias, Rav. Podemos decir que nosotros somos recompensados con la Tierra Santa cuando nosotros apreciamos nuestro camino, lo valoramos. Rav, sí, cuando nosotros examinamos dónde nos encontramos y nosotros aclaramos y elegimos un camino cada vez mejor. Petah Tikva 19, buen día Rav, buen día amigos. Dice aquí, el patriarca estaba sorprendido y no entendía de dónde es que ellos tomarían vasijas tan grandes de recepción para heredar la tierra. Primero, ¿qué son vasijas grandes y cómo podemos obtenerlas? Rav, bueno, nosotros todavía no sentimos grandes o pequeñas vasijas. Veremos esto pronto. Sencillamente Abraham comenzó a pensar que la espiritualidad es recibida en grandes deseos, grandes vasijas. Las vasijas son deseos. Y en el mientras tanto, él no tenía todavía un gran deseo por la espiritualidad, sino solo el principio. Él quería alcanzar el propósito de la vida con la fuerza superior. Pero no es que lo llenara como una necesidad. Entonces él se preguntaba, como cualquiera de nosotros puede preguntarse, ¿de dónde es que tomaré estos grandes deseos por la vida espiritual? ¿Qué es lo que nosotros tenemos? Nosotros tenemos pequeñas vasijas. Nosotros la queremos, la espiritualidad. Pero además de eso hay otras cosas. Y entonces a él se le dijo, espera, grandes vasijas llegarán, tú serás capaz de trabajar con ellas y de verdaderamente descubrir grandes deseos por la espiritualidad, y en estos deseos tú descubrirás al mundo superior. Entonces, tener una gran vasija, ¿quiere decir que uno es un gran egoísta? Rav, no te escucho bien. Habla claramente, ¿no estás en alguna reunión? Pregunta, ¿una gran vasija quiere decir ser un gran egoísta? Rav, sí, una gran vasija es un gran egoísta, sí.
Yo entiendo, dice el amigo, y está escrito que en la última generación están los egoístas más grandes, ¿no? Sí. Mujeres de Turquía 1. Hola Rab, ¿podemos decir que el Creador toma la felicidad, la capacidad de ser feliz de la persona para que la persona lo necesite o necesite tener una conexión con el Creador? Rab, esto también sucede. Nosotros continuaremos. Extracto número 3. De Rabash, y le dijo: yo soy el Señor que te saqué de Ur, de los caldeos, para darte esta tierra, para que la heredes. Y él dijo: Señor Dios, ¿cómo sabré que la heredaré? Y le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, y serán esclavizados y oprimidos 400 años, y luego saldrán con muchas posesiones. Es decir, que tiene que existir un periodo en el que tú te sientas no bien y haciendo trabajo duro, y entonces tú emergerás de ese periodo a otro periodo con una gran posesión, es decir, con conocimiento, poder, con todos los medios que tú necesitas con el fin de avanzar. Aquí también debemos entender la respuesta que Abraham recibió a la pregunta: ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que la respuesta del Creador a esta pregunta fue tal como está escrito: y le dijo a Abraham: ten por seguro que tus descendientes serán extranjeros en una tierra que no es la suya, donde serán esclavizados y oprimidos 400 años, y después saldrán con muchas posesiones. Por lo tanto, la pregunta era sobre las garantías de la herencia, y la respuesta a esa garantía fue que el pueblo de Israel vivirá en el exilio, porque el exilio es la garantía para heredar la tierra. Sí, esa es la pregunta. Bala Sulam explicó el significado de esa pregunta, ya que se sabe que no hay luz sin un kli, sin una vasija. Es decir, es imposible estar satisfecho si no se tiene una carencia. Y a la carencia se la llama kli. Y cuando Abraham vio lo que el Creador quería dar a sus hijos, dijo: no veo que mis hijos tengan necesidad de la herencia espiritual de la tierra. Sí, es decir, que era poco claro, era no sabido que el exilio fuera necesario. El estado del exilio es necesario con el fin de escapar de Egipto. Y esto es lo que preguntó Abraham. Y aquí tenemos preguntas de Kiev. Adelante. ¿Qué es esta necesidad que nosotros tenemos que preparar? Rab, nosotros tenemos que sentir dónde nos encontramos, bajo qué deseos, pensamientos, qué nos gobierna. Y es que estamos de acuerdo con esto, que nuestro ego esté en control y determine nuestra vida de forma completa. Y no podemos hacer nada al respecto de eso. Nosotros vemos que todos los seres creados están de acuerdo con vivir de esta manera
que son operados por su deseo de recibir y no piden nada más por encima de eso. Todas sus preguntas consisten en cómo llevar adelante el deseo de recibir que se despierta en ellos y que los dirige hacia distintos objetivos en cada momento. Nosotros empezamos a sentir que este es un mal estado, que con eso nosotros sencillamente terminamos nuestras vidas sin ninguna meta especial, nada superior, elevado. Es decir, que nuestras metas se encuentran dentro de nuestra vida, como la vida de los animales. Y nosotros no estamos de acuerdo con esto. Nosotros queremos utilizar nuestra existencia actual para alcanzar un grado más elevado, algo que pertenezca al grado humano, semejante al Creador, a entender la fuerza que nos gobierna, que nos activa, que organiza todo este lugar, este universo físico y espiritual. Nosotros queremos alcanzar un grado más elevado. Y es por esto que nosotros somos llamados Adam, como queriendo asemejarnos al Creador, de sentir, entender y conocer al Creador. Para eso es para lo que queremos vivir. De otro modo, simplemente atravesar la vida día tras día tras día, eso no tiene sentido. Como está escrito más de una vez en la Torá, que si esto es la vida, yo no la necesito. Y en la vida, únicamente si cada día yo, por lo menos, de alguna manera, me revelo a mí mismo la verdadera meta de mi existencia. Yo no soy como las bestias y los animales que solo viven para mantenerse a sí mismos vivos y después se mueren. Yo quiero elevarme desde allí al grado humano. Adam, humano, proviene de la palabra domé, similar al Creador. Y comprender cómo podemos recibir vida en un estado más elevado. Ese es básicamente nuestro trabajo y nuestra meta. Checoslovaquia 2. Buen día, pregunta un amigo. La espiritualidad no está dentro de mí, entonces yo puedo solamente alcanzarla junto con mis amigos. Entonces, ¿qué es la espiritualidad? Rav, ¿qué es la espiritualidad? Nosotros tenemos que alcanzarlo. Pero probablemente esto sea lo que nos está faltando. Como en nuestro mundo, en nuestra vida, hay todo, podemos alcanzar todo, excepto por una cosa, llamada espiritualidad. Y la espiritualidad es la espiritualidad está por encima del espacio, por encima del tiempo, por encima de nuestra vida. Para alcanzarla, yo debo alcanzarla en nuevas vasijas. Deseos que yo no tengo todavía. Entonces yo primero tengo que alcanzar deseos de otorgar. Y dentro de ellos yo sentiré la espiritualidad.
¿Entendido? Almaty. Я действительно не вижу, что будет настолько великая потребность, где я и где та потребность, чтобы выйти из исправления. Такой вопрос обретения этих огромных килим. Это чудо. Yo no veo realmente una necesidad tan grande de salir del exilio dentro de mí. Entonces la pregunta es, ¿adquirir estas grandes vasijas es una cuestión de tiempo o es un milagro? Rav, es tanto un milagro como una cuestión de tiempo. La cuestión es que el Creador te obligará a querer la espiritualidad. Al principio, cuando tú descubres el vacío en tu vida, en tu existencia, y a partir de ese punto ya depende de ti en qué medida vas a desarrollar dentro de ti, por ti mismo, tu anhelo hacia esto. Ita 1. Allora, questi grandi vasi sono che l'uomo riceve dal creatore desiderio, intelletto, capacità per poter dirigere tutta la Estas grandes vasijas que la persona recibe del Creador, un deseo, el pensamiento y la fuerza para lidiar correctamente con la realidad y llevarla hacia la corrección completa de la vasija de Adama Rishon, ¿es esto? Porque esto me hace a mí pensar en usted, Rav, en la manera que usted ha atravesado todos estos años, en los que usted ha alcanzado todos los medios y al grupo con el fin de alcanzar a todos y de hacerse escuchar por todos en este planeta y que todos escuchen la sabiduría de la Kabbalah y la verdad en ella. ¿Es así como esto funciona? Rav, poco a poco. Ustedes verán en ustedes mismos cómo ahora están atravesando estados de exilio en los que ustedes aprenderán qué es el exilio de la espiritualidad y cómo pueden acercarse a ella, a la espiritualidad. ¿A quién más tenemos? Mujeres hebreo. Gracias, Rav. Esta es exactamente mi pregunta. ¿Cómo es que el exilio nos va formateando? ¿Cuál es el proceso que tenemos que atravesar? Rav, el exilio es de hecho una etapa necesaria para que nosotros queramos la redención. El exilio despierta en nosotros preguntas necesarias, existenciales. ¿Para qué vivo? ¿Por qué estoy vivo yo? El exilio no es que me sienta mal, sino que me siento mal porque me falta en mi mundo el encuentro con el Creador. Es el exilio del Creador. Pero a partir de allí, a partir de eso, yo también alcanzo el exilio de los medios para estar conectado con el Creador, que es el deseo de otorgar. En esa cualidad yo alcanzo al Creador. Entonces, reconocer al exilio es necesario antes de salir del exilio. De otro modo, ¿para qué saldría? Yo no tengo ninguna necesidad, ninguna urgencia de salir de él. Yo no siento nada negativo en el exilio. Pregunta, ¿cuál es el proceso que tenemos que atravesar para que esto nos formatee, nos dé la forma correcta? Rav, el proceso consiste en que nosotros tenemos que medir qué es lo que nos falta con el fin de revelar al Creador. Toda la diferencia entre el exilio y la redención consiste en el ocultamiento y la revelación del Creador. ¿Por qué está el oculto y cómo puedo yo revelarlo a Él? Estas son las preguntas que tenemos que aclarar y respondernos. Entonces las atravesaremos pronto. Este es todo el proceso que ahora tenemos que estudiar
antes de las Pascuas. Esto es todo el exilio de Egipto. Gracias, Rav. Hola a todo el club mundial. Esta pregunta surge todo el tiempo. ¿Cómo podemos sentir que estamos en exilio cuando tenemos un gran grupo, el único maestro en el mundo que sabe y los libros? Entonces, ¿cómo podemos sentirnos en el exilio? Yo sé que se trata de encontrar al Creador y no de encontrar placer para uno mismo. Eso también supongo que es placer, pero de una forma distinta. Y usted también dijo que esto depende de la inversión en nuestra sociedad. Entonces, ¿cómo sentiremos que estamos en exilio? Rav, es todo correcto, pero ¿qué es lo que estás preguntando? ¿Cómo saldremos de esta sensación cómoda en la que nosotros, a pesar de que estamos en el exilio, no sentimos que estamos en el exilio? Rav, tú tienes que hacer lo que los cabalistas escriben y entonces empezarás a sentir que tu vida es la vida de una bestia y no la vida de un ser humano. Entonces tú querrás salir de ese estado. Pregunta, yo me siento como una bestia avanzada, yo tengo los libros, el Rav, el grupo. Rav, no, ese no es todavía el estado de la bestia. No, eso es incorrecto. Tú no estás obteniendo las definiciones claras para tus estados. Si tú no deseas la espiritualidad, entonces tú eres una bestia. Pregunta. Pero si la espiritualidad es una vestidura para la corporealidad y no la espiritualidad en sí misma, ¿es algún tipo de decoración o de agregado? Rav, entonces tú tienes que arrojar todas tus filosofías astutas. Entonces sentirás el estado de estar desnudo. Todas tus sabidurías. Bueno, dice el amigo, espero que esto ocurra pronto. Kiev 2. ¿Cómo es que una persona que se involucra en la sabiduría de la Kabbalah siente que se está acercando al estado espiritual? Rav, a través de estar insatisfecho con el estado en el que se encuentra y constantemente buscando cómo puede elevarse en su estado más y más alto, más cerca de la espiritualidad, hacia un otorgamiento más grande y una mayor conexión con los otros. Moscú 7. ¿En qué momento y después de qué preparación es que esta pregunta esta cuestión se despierta en la persona? La necesidad de heredar la tierra. Rav, esto se da después de que nosotros ya hemos entendido que nosotros tenemos que estar conectados entre nosotros y que en esta conexión nosotros tenemos que adquirir el éxodo del ego. ¿Por qué en principio se despierta esta sensación en la persona? Si resulta que antes de la entrada en Egipto la persona tiene que tener algún tipo de garantía de que saldremos de allí con algún tipo de agregado. Rav, antes de la entrada no lo sé. Amigo, por ejemplo, Abraham hace esta pregunta. En principio, ¿por qué debería yo entrar allí? ¿Qué obtendré de esto? Hay una razón por la pregunta sobre heredar la tierra. Rav, ¿sí? Entonces a la persona le falta confianza, una garantía para entrar en Egipto.
Es el placer futuro lo que le hace dar estos pasos por un lado, y por el otro lado la confianza de que el Creador realmente lo hará salir de este estado. Rav, sí. Sí, la cuestión es que con el fin de salir de Egipto es necesario acumular una gran cantidad de actitud negativa hacia Egipto, porque tú estás bajo el gobierno de tu ego. Y solamente si tú empiezas a odiarlo y no quieres permanecer en él sin importar lo que suceda, entonces las fuerzas aparecen en ti para salir de él, para desconectarte de él. El odio que te saca de Egipto. Pregunta: ¿cómo podemos nosotros saber que de hecho hemos acumulado este odio, que tenemos fuerzas suficientes para ir allí? Rav, cuando este odio aparezca en ti, entonces tendrás éxito. Ya no serás capaz de permanecer dentro del ego. El amigo, entonces alcanzamos una cierta cuota, una cierta cantidad. Sí, por supuesto, dice Rav. Turquía 5. ¿Uno tiene que fortalecer su deseo hasta un cierto nivel o el Creador le da una respuesta a uno para obtener el deseo de otorgar? Rav, con certeza uno tiene que recibir todo tipo de respuestas del Creador, ya sea que uno las sienta o no, pero cuando estas respuestas empiecen a acumularse en él, entonces él ya siente que tiene algo a favor y algo en contra, que él se encuentra en un estado en Egipto, y entonces él se va acercando a la salida. Esto todavía está delante de nosotros, aprenderemos sobre esto, no es algo sencillo. Turquía 4. Hola Rav. ¿Podría uno estar en el exilio y no saber que se encuentra en el exilio? Rav, sí, hay todos tipos de estados aquí en los que la persona es consciente o quizás no es consciente, donde se encuentra con estos deseos, y es así como la persona avanza. Sí, estos son distintos estados. Pregunta. No se tradujo la pregunta, disculpen. Rav, por supuesto que sí, sin una plegaria la persona no abre sus deseos, no abre su familiaridad con el estado en el que se encuentra. Gracias, Turquía 2. Buen día, Rav y queridos amigos. Nuestra naturaleza es el deseo de recibir. Nosotros somos egoístas. Entonces, ¿cómo puedo yo elevarme por encima de los deseos egoístas corporales para ser capaz de justificar al Creador? Rav, a través del grupo. Si tu alma ya se ha desarrollado y merece emerger hacia un grado más elevado, hacia el reconocimiento del mundo superior, entonces tú alcanzas a un grupo, llegas a un grupo en el que si tú te conectas con ese grupo, allí ya se encuentra la siguiente fase de tu desarrollo espiritual, en la que tú tienes que conectarte con los amigos e intentar estar con ellos como un hombre con un solo corazón. Y entonces tú puedes emerger, salir hacia un grado más elevado, un grado espiritual. ¿Está claro? Bueno, Hebreo 10. Hola, Rav.
¿Cuál es la entrada al exilio y cómo podemos acelerar este proceso? בני יעקב היו מחוץ למצרים ומחוץ לארץ ישראל, הם היו במדבר והיו להם שם כל מיני אירועים ורצו למכור את יוסף ולא הבינו מה קורה איתם בכלל, עד שהתחילו להיכנס למצרים על ידי כל מיני אירועים שקרה להם שם, וכך זה התגלגלו. Woman Turkish 8. Teşekkürler Rab. Bu derecede bir eksikliğe ulaşmak için onluda nasıl bir çalışma yapmalıyız? צריכות לעשות בעשירייה כדי להגיע לחיסרון שעליו מדובר כאן. רק יותר ויותר להשתדל להתחבר בינינו. העבודה היא הופכת להיות הרבה יותר קונקרטית, מובנת, ברורה. Estoy con una pequeña dificultad técnica, disculpen. לא פחות קשה. יותר קשה, אבל יותר ויותר מרוכזת בקשר בינינו. אז זה מה שאנחנו צריכים. Woman Turkey 1. Rab, anlıyorum ki bu sürgün safhasında küçük bir bebek gibiyim. İlk önce bana ne olduğunu bile bilmiyorum. Öyleyse hangi noktada Yaradan gibi olmayı istiyorum? בהתחלה אני אפילו לא יודעת באיזה מצב אני נמצאת או באיזה שלב אני נמצאת. אז מתי מגיעה הנקודה הזאת שאני מתחילה לרצות להיות כמו הבורא? Cuando llega el punto que quiero ser como el Creador. ממש. Cuando quieras conectarte con tus amigas y anularte en ellas. Petach Tikva 4. ממה אברהם דאג בדיוק? למה הוא לא הבין מה התהליך? הוא היה בקשר. ¿Qué se preocupó Abraham el proceso? Si él ya estaba en contacto con el Creador. ¿Cómo sabré que la heredaré? ¿Cómo sabré exactamente dónde estoy? ¿Cómo salgo? ¿A través de qué fuerzas? ¿Qué es lo que me hace falta? Todas estas cosas. Ellos organizan esta pregunta. ¿Dónde estoy? הוא לא הבין שהרצון לקבל יגדל מאותו המצב שלו. ¿No entendió él que el deseo de recibir crecería? Rav, aparentemente no. Una vez que alcances su estado, entonces tú comprenderás esta pregunta. Petach Tikva 35. ¿Cómo podemos nosotros adquirir vasijas para sentir dónde nos encontramos? Rav, únicamente a partir de la falta de conexión con los amigos. No, la carencia por la conexión con los amigos. Pregunta, ¿es importante saber dónde nos encontramos en el proceso? Rav, sin eso, ¿qué es lo que pedirás? Mujeres de Hebreo 2.
Gracias, Rav. ¿Cuáles son los tormentos del exilio? ¿Por qué la persona tiene que sentir como que está siendo torturada? Rav, bueno, eso depende en qué deseo se encuentra. Y en oposición a eso, ella siente los tormentos, las aflicciones. ¿El tormento consiste en querer salir del ego y no poder hacerlo? Pregunta la amiga. Rav, sí. Pregunta, ¿qué es lo que construye en la persona el deseo de querer salir de esto y no poder hacerlo? Rav, una carencia. Mujeres de Moscú 6. Siguiendo la pregunta, si nosotros sentimos que es difícil, pero nosotros tenemos la forma de convertir esto en un proceso creativo y nos ayudamos entre nosotros para no enfocarnos en la dificultad, sino en la curiosidad, ¿qué vendría después? Rav, no te entiendo bien. Pregunta, nosotros estamos diciendo que se trata de un proceso difícil. Cierto, no hay deseo de enfocarnos en la dificultad, sino un deseo de convertirlo en un proceso creativo. ¿Podemos nosotros enfocarnos en la creatividad para salir del exilio? Rav, bueno, adelante, acérquense entre ustedes. Todo está en sus manos. Tu creatividad o la creación de ustedes en tal medida que lo que ustedes hacen entre ustedes, ustedes de hecho están construyendo al Creador, a la fuerza común que los está uniendo. Incluso eso ustedes lo hacen con sus propias manos. Extracto número 5. Rabash, la pregunta de Abraham era que veía cuál sería la herencia de la tierra, que es Malhut, que lleva la abundancia superior, que contiene el extracto número 4 de Rabash. Abraham le preguntó al Creador, ¿cómo sabré que la heredaré? Ya que no tienen kelim, vasijas, ni la necesidad de la gran herencia que me estás mostrando que darás a mis hijos, porque ellos no tienen la necesidad. A esto el Creador le respondió, yo les daré la necesidad de las luces, así como yo les daré las luces. En otras palabras, el Creador les dará la luz y también el Kli. No pienses que yo solo otorgo la abundancia, más bien les concedo tanto la necesidad, que se llama Kli, como la abundancia, llamada llenado y carencia. Por medio de que el pueblo de Israel estará en el exilio en Egipto 400 años, que 4 es un grado completo de 4 Bejinot, discernimientos, por medio de que estarán en el exilio en una tierra que no era la suya, es decir, los egipcios les influyeron a Israel un deseo de recepción para sí mismos, un deseo que no pertenece a la Kedusha. Eso se llama Eretz, tierra, de la palabra razón, deseo. Y van a querer escapar de ese deseo. Entonces, cuando yo haré que no puedan salir por sus propias fuerzas de ese gobierno, y verán que solo el Creador puede ayudarlos, no tendrán más remedio que pedirme ayuda a mí. Es decir, que tenemos que alcanzar un estado en el que nosotros anhelamos mucho salir del deseo de recibir para nosotros mismos y no queremos ya recibir nada para nosotros mismos. Y entonces nos dirigimos al Creador al no tener ya ninguna otra alternativa y nos damos cuenta de que nuestro pedido y su cumplimiento depende solo de Él y que únicamente Él
puede darnos la respuesta a nuestra plegaria. Y entonces le pedimos a Él, tanto como nos sea posible, que Él nos dé la posibilidad de emerger del exilio, de salir del gobierno del deseo de recibir. Eso es todo. Kiev 2. Молитва за товарищей и мое стремление соединиться с ними — это одно и то же? В чем разница между молитвой за товарищей и стремлением с La ними? plegaria por los amigos y el anhelo por conectarse con ellos, ¿son la misma cosa? ¿Y cuál es la diferencia entre rezar por los amigos y... En principio sí, es la misma cosa, pero... одно выделяет другое. Пяти 25. Pero una cosa enfatiza a la otra. Petactiva 25. Buen día, Rab. Ese exilio en Egipto, en ese tiempo hubo un salto y en lugar de 400 años, un grado completo, el exilio duró 200 años. Pero Bala Sulam escribe que esta es la raíz de todos los exilios que siguió habiendo hasta ahora. Sí, dice Rab. Entonces, ¿cuál es la razón de esto? ¿Por qué ese éxodo no fue suficiente para llegar a la corrección completa? ¿Por qué no causó, de hecho, un exilio más grande que continuara hasta ahora? Rab. Porque ellos no tuvieron suficientes sabores del exilio con el fin de completarlo completamente y alcanzar la meta a través de él. Esto es algo que sucede hoy. Hoy en día, digamos que nosotros nos encontramos entre guerras, en una cierta situación con problemas y dificultades, pero no es suficiente para nosotros. Nosotros aún no sentimos en qué medida ese estado es malo. Nosotros queremos salir de él, pero no tanto. Si nosotros salimos de él un poquito, está bien, ahora podemos seguir. Nosotros no estamos pidiendo una redención completa, porque nosotros no tenemos el exilio completo en nuestras sensaciones. Porque depende de en qué medida nosotros sentimos, no de en dónde nos encontramos. Nosotros estamos en lo que sentimos. Y si la persona no siente que su vida es verdaderamente un exilio, del reconocimiento del mal, de la separación de la eternidad, de la buena fuerza, sino que la persona más bien está atraída hacia todo tipo de tentaciones de este mundo y se imagina a sí mismo como un pequeño niño que quiere más y más juguetes. Entonces esto es lo que le sucede a él, que él tiene este exilio que es prolongado y extendido a mucho más tiempo. Mucho más tiempo. Kiev. Дорогой Рав, написано: «Я дам им потребность в цветах, так же, как я дам им цвета». Мы просим, в общем-то, Творца для Está escrito: yo les daré la necesidad para las luces, ¿cómo les daré las luces? Entonces nosotros tenemos que pedirle al Creador que nos dé la necesidad por las luces o las luces. Bueno, las dos cosas. Lo que le puedas pedir, pídele. Lo más importante es que le pidas. Seguimos con la lectura. שעניין מלכות הנושאת את השפע העליון, הכולל בחינות נרנחי דקדושה, וידוע שאין אור בלי כלי, היינו שאין מילוי בלי צורך. ואברהם ראה שאין לישראל צורך להשיג שלמות המדרגה.
אלא שאם ישיגו קצת הערה מלמעלה, כבר יהיה להם סיפוק, וממילא אין להם צורך להשיג את הנרנחי דנשמה הכלולה במלכות, שזה נקרא ירושת הארץ. כן. אולי עוד פעם. שוב קטע 5. שאלת אברהם הייתה, Punto número 5 nuevamente. La pregunta de Abraham era que veía cuál sería la herencia de la tierra, que es Malhut, que lleva la abundancia superior, que contiene las 5 Bejinot, cualidades Naranjai de Kedusha, santidad. Además se sabe que no hay luz sin un kli, vasija, lo que significa que no hay llenado sin una necesidad. Sin embargo, Abraham vio que Israel no tiene necesidad de obtener la totalidad del grado. Más bien, si logran un poco de iluminación desde arriba, estarán satisfechos. Naturalmente, no tendrían necesidad de obtener el Naranjai de Neshama que se incluye en Malhut, que se llama la herencia de la tierra. שזה נקרא ירושת הארץ. איתה 4. Rav Ita 4. Buen día, Rav. ¿Qué es la iluminación desde arriba que nos permite sentirnos meritorios de salir de nuestro ego? Rav, la iluminación desde arriba determina para nosotros todos nuestros estados. Llega a nosotros como respuesta a nuestra elevación de man. Y así es como nosotros tenemos que entenderla. Que lo que nosotros pedimos, en última instancia, es lo que nosotros recibimos. No es precisamente, exactamente lo que recibimos, sino que es lo que nosotros necesitamos para avanzar hacia el propósito de la creación. Tenemos a alguien en Kabiu. Hola, querido Rav, ¿cómo le va? Gracias por la oportunidad. ¿Cómo puedo yo distinguir entre un descenso corporal y un descenso espiritual? ¿Cómo puedo yo diferenciar estos dos estados? ¿O son la misma cosa? ¿O uno es la consecuencia del otro? Rav, un descenso espiritual es con el propósito de ascender. Nosotros lo sentimos realmente de esa manera. Un descenso corporal es un descenso en fuerzas o en posesiones que una persona siente. Y esto es algo totalmente distinto. Entonces, todo depende de cómo la persona lo acepta, de cómo lo recibe, de cómo la persona lo acepte. La persona determina si se encuentra en la espiritualidad o en la corporealidad. ¿Está bien? Petak Tikva 33. Hola Rav, la pregunta es, si lo único que le falta al ser creado no es eso algún pedido que no es una carencia, no es esto como saltearse lo que es necesario. Por ejemplo, en lugar de pedir ayúdanos a corregirnos para conectarnos con los amigos, tenemos que pedir darnos un deseo para ayudar al amigo y algo así. Bueno, tienes algo hay algo de verdad en lo que estás diciendo en cierta medida, sí. Mujeres de Hebreo 1.
исправление зависит от того, сколько мы ее чувствуем. И вот в этом отрывке было сказано, что Usted dijo que la necesidad de tener la corrección depende de en qué medida la sintamos. Y dice aquí que si ellos alcanzaron alguna iluminación desde arriba, ellos ya estarían felices si la alcanzaran, satisfechos. Entonces la pregunta es, ¿cómo podemos alcanzar la necesidad completa de emerger del exilio, así como para llevar a toda la creación hacia la corrección? ¿Qué hacia la corrección? ¿Qué deberíamos nosotros hacer si es el Creador el que nos da tanto la necesidad como el llenado? Yo tengo que rezarle a Él para que Él me dé todavía una mayor urgencia por la redención y que la redención sea la redención del ego. Pregunta. De acuerdo a lo que yo comprendí, el Creador da una necesidad, es decir, un deseo por rezar. Desde ya todo proviene del Creador, pero depende de qué es lo que nosotros queramos recibir. Pregunta, nosotros trabajamos en la decena, alcanzamos un cierto grado y estamos felices con esto, estamos satisfechas de que nos hemos conectado. ¿Cómo podemos adquirir una gran carencia por continuar con la plegaria? Rav. Todo esto depende del grupo. Todo se da solo en el grupo. Mac 4. Yo atravesé estados individuales de bien y mal, y a partir de eso, una plegaria se despertó y yo sentí el espacio entre algo, la diferencia entre algo temporario y algo constante. Yo me encontraba en un estado de depresión y un amigo me ayudó mostrándome que de hecho yo tenía todo. Yo no puedo ver una satisfacción en el llenado corporal. Estamos esperando la traducción, va lenta. Rav, estos momentos también te llevan a ti a la meta. Continúa avanzando y te acercarás. Pregunta. ¿Cómo puede uno atravesarlos con la decena? Rav, intenta resolver estos problemas, estas preguntas, junto con los amigos. Bueno, ¿dónde estamos, Gilad? Rav, estamos en el punto número 6. ¿Seguimos leyendo o hacemos quizás un pequeño descanso con una canción? Bueno, podemos tener un descanso. Yo esperaba llegar al fin de esta sección, pero es bastante, así que está bien. Vamos con una canción. Awakening your soul. This is a message from above. It's time to roll. Somewhere inside your heart
change, time for love to all. This is a message from God to every soul, for all of those who wanna hear and follow. Hear and follow. Hear and follow. מעבר למילים היינו כחולמים, כולנו כאן כאיש אחד עומדים. Узнать нам суждено, преодолев туман, где правда есть, а где пустой мираж. En la unión encontrarás conexión para triunfar. Open your eyes. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. אחרי אלפי שנים חזרנו לחיים, האור עולה מתוך החברים. Теперь только вперед, сердца соединим, и мы достигнем нашей цели, слиться с ним. Juntos en unidad, la solución en tus manos está. Open your eyes. Open your eyes. Look up to the skies. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step into the light. Because together we can make the darkness bright. Open your eyes. Open your eyes. Look up to the skies. Look up to the skies. 'Cause if your day feels like the night, I'll help you step